Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La tarde estaba teñida de un rojo suave cuando terminé de maquillarme. Era nuestro 10º aniversario de boda y, a pesar de las heridas recientes, yo quería creer que aún quedaba algo por salvar. Oscar había reservado un restaurante caro, y toda su familia vendría. Me puse el vestido azul que él había elogiado años atrás. No por él, sino por mí. Necesitaba sentirme digna entre las ruinas de nuestra relación. Desde que llegamos, Clara, su hermana, me observaba con esos ojos fríos que siempre me juzgaron. Nadie más lo notaba, pero su desprecio me atravesaba como cuchillos. Me senté entre risas falsas y brindis fingidos. La mesa estaba llena de platos elegantes, pero todo me sabía a vacío. Oscar se mostraba simpático, atento, incluso galante. Pero yo lo conocía. Sabía que todo era una fachada. Mientras su madre hablaba de la boda que planeaba para su nieta, yo sentía que mi mundo se hundía en cámara lenta. Me aferraba a mi copa como si fuera un salvavidas, aunque por dentro me ahogaba. En ese entorno de supuesta celebración, yo era solo una figura decorativa. La esposa perfecta que todos esperaban ver, pero que ya no existía. Me dolía fingir, pero fingía. Por mi hijo. Por no estallar allí mismo. Miré a Oscar. Su sonrisa me parecía ajena, casi cruel. No había ternura, ni complicidad. Solo estrategia. Estaba rodeado de su familia, su territorio. Yo, en cambio, me sentía como una intrusa. En ese momento, una sospecha irracional empezó a germinar dentro de mí. Algo en su manera de moverse, de hablar, me inquietó. Y aunque aún no sabía por qué, supe que esa noche marcaría un antes y un después. Mientras todos reían por una anécdota de juventud contada por su tío, yo observaba a Oscar con detenimiento. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila para lo que solía ser habitual en él. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa, y aprovechó un momento de distracción general para rozar mi copa con los dedos. Lo hizo rápido, con naturalidad fingida. Parecía haber vertido algo desde su bolsillo interior. Mi estómago se encogió al instante. No dije nada. No grité. Ni siquiera fruncí el ceño. Simplemente lo vi. Me limité a observar el leve movimiento de sus manos, el modo en que fingía que se había rascado el cuello. Él no notó que yo lo había visto. Se giró hacia su madre, sonriendo como si nada. Pero yo ya no podía escuchar las voces alrededor. Mi mente se llenó de un zumbido agudo y constante. No sabía si lo que había visto era real. ¿Y si me estaba volviendo loca? ¿Y si el resentimiento que cargaba estaba distorsionando la realidad? Pero había algo en su mirada que no me permitía dudar. Era la misma que usaba cuando mentía. Esa mezcla de frialdad y cálculo, ese brillo perverso en los ojos. Lo reconocí al instante. Y entonces lo supe, tenía que actuar. Rápido. Discretamente. Sin errores. Con una excusa torpe, me levanté de la mesa. Dije que necesitaba ir al baño. Sentía un nudo en la garganta y las piernas temblorosas. Mientras caminaba por el pasillo del restaurante, repasaba cada gesto, cada movimiento. ¿Qué había puesto en mi copa? ¿Era veneno? ¿Una droga? ¿Un sedante? Mi cabeza iba a estallar. Pero no podía permitirme el lujo de paralizarme. Tenía que volver, y cambiar mi destino. Cuando regresé a la mesa, sentí que el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Todos seguían conversando como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de ver lo que parecía una condena servida en una copa. Me acerqué despacio,
con una sonrisa que no sentía, y me senté fingiendo naturalidad. Oscar me miró de reojo, evaluando si había notado algo. No lo confronté. No parpadeé. Solo esperé el momento exacto. Clara, sentada a mi lado, estaba absorta en su móvil. Tenía la copa intacta frente a ella, sin tocar. La mía, en cambio, brillaba con un rojo intenso, como si supiera que su contenido podía matarme. En un movimiento suave y calculado, empujé mi copa hacia ella y deslicé la suya hacia mí. Nadie se percató. Ni un susurro. Ni una mirada. El intercambio fue tan sutil que pareció casual. Sentí las manos frías y la espalda empapada de sudor. Me acomodé en la silla y alcé la copa de Clara como si fuera la mía de siempre. Fingí un brindis. Sonreí. Incluso murmuré, por muchos años más, aunque mi voz se quebraba por dentro. Clara, sin sospechar nada, bebió un sorbo generoso. Yo dejé mi copa intacta. Apreté los labios. Esperé. El reloj de la pared marcaba las 10:14. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Yo no probé una gota. Observaba cada gesto de Clara. Cada parpadeo. Cada mueca. No sabía qué esperar. ¿Somnolencia? ¿Dolor? ¿Nada? Oscar comía tranquilo, como si su alma no pesara en absoluto. Yo apenas podía tragar saliva. Me sentía como si hubiera firmado un pacto con el diablo. Y solo quedaba mirar cómo se desarrollaba el destino, en silencio. 20 minutos después del brindis, Clara comenzó a frotarse el cuello con gesto nervioso. Al principio, nadie lo notó. Yo sí. La observaba con atención, atrapada entre la culpa y el pánico. Ella se removía en la silla, murmuraba algo que no se entendía. Luego cerró los ojos un instante y al abrirlos, tenía la mirada perdida. Su copa seguía medio llena sobre el mantel. De pronto, se llevó la mano al pecho y soltó un gemido ahogado. Su cuerpo temblaba. Las conversaciones cesaron. Todos la miraron sin comprender. Su madre se levantó alarmada, mientras su padre gritaba su nombre. Clara intentó incorporarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó de lado, arrastrando cubiertos y platos, provocando un estruendo que paralizó la sala. Los camareros corrieron, uno llamó a emergencias. Su madre sollozaba, su padre gritaba instrucciones sin sentido. Oscar, en cambio, permanecía inmóvil. Lo miré. No había angustia en su rostro. Solo desconcierto, o quizás rabia. Yo seguía sentada, incapaz de moverme. Sentía que mis pulmones no funcionaban. Me preguntaba si había salvado mi vida, o destruido la de otra. Clara yacía en el suelo, inconsciente. Sus labios tenían un tono pálido. El restaurante entero se había quedado en silencio, roto solo por el sonido de la sirena que se acercaba. Nadie sabía lo que yo sabía. Nadie imaginaba lo que acababa de pasar. Me llevé la mano a la boca para contener las náuseas. Había cambiado una copa, y ahora el destino de todos pendía de ese acto. La ambulancia llegó en pocos minutos, pero para mí fueron siglos. Los paramédicos rodearon a Clara, colocándole una mascarilla y revisando sus signos vitales. La subieron en una camilla mientras su madre suplicaba respuestas que nadie tenía. Yo seguía quieta, con las manos entrelazadas, sin apartar la vista de Oscar. Él no preguntó nada, no corrió, no gritó. Solo miraba a Clara como si lo que le ocurría fuera una molestia más que una tragedia. Mientras los demás se agolpaban alrededor de la camilla, él se dirigió al camarero con voz baja y pidió la cuenta. Eso me heló la sangre.
¿No pensaba ir al hospital? ¿No tenía ni una palabra para su hermana? Nadie parecía notarlo, pero su frialdad era escalofriante. Cuando regresó a la mesa, recogió su chaqueta y murmuró: «Vamos». Yo no me moví. Ni siquiera sabía si podía levantarme sin desmayarme. Camino al coche, noté cómo me observaban todos. La madre de Óscar me miraba con desconfianza. Su padre ni siquiera me dirigió la palabra. Clara nunca me quiso, eso ya lo sabía, pero ahora era evidente que su familia me estaba culpando. Aunque nadie lo dijera en voz alta, las miradas eran cuchillas. Sentía el peso de una acusación silenciosa. Como si el hecho de seguir en pie me volviera sospechosa. En el coche, el silencio era asfixiante. Óscar conducía sin prisa, como si no acabáramos de presenciar una escena traumática. Yo lo miraba de reojo, esperando que dijera algo. Pero ni una palabra. Cuando aparcó frente a casa, bajó sin esperarme y entró. Yo me quedé en el asiento, paralizada. Tenía la garganta cerrada. Sabía que algo muy oscuro había comenzado esa noche, y que no habría marcha atrás. Esa noche, al entrar en casa, el aire parecía más pesado que nunca. Óscar no me dirigió la palabra. Se quitó la chaqueta con calma y se encerró en su despacho como si no hubiese pasado nada. Yo permanecí en el pasillo durante varios minutos, mirando esa puerta cerrada, temblando por dentro. Quería gritar, romper algo, exigirle explicaciones. Pero solo me salió un suspiro seco. La casa entera parecía contener la respiración. Me refugié en el baño, cerrando con llave. Me miré en el espejo, tenía los ojos hinchados, las mejillas pálidas y el rímel corrido. Me apoyé contra el lavabo, intentando mantenerme en pie. Empecé a sollozar en silencio, con la boca cerrada, como si incluso llorar estuviera prohibido en esa casa. El sonido del agua corriendo era lo único que llenaba el vacío. Nadie iba a bate en la puerta. Nadie iba a preguntarme si estaba bien. Pasé la noche sin cambiarme de ropa, sentada en el borde de la cama. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Clara en el suelo, convulsionando. Y luego, la mirada de Óscar. Ese vacío en sus ojos. Esa calma inhumana. Me estremecía al recordarlo. Por primera vez sentí que dormía bajo el mismo techo que un desconocido. O peor aún, que ya no estaba a salvo ni siquiera en mi propia casa. Amanecí sin haber pegado ojo. Me levanté y preparé café, aunque no tenía hambre. Caminaba por la casa como una sombra, escuchando cada crujido del parquet. Cuando Óscar salió del despacho, ya vestido para el trabajo, pasó a mi lado sin decir ni una palabra. Ni buenos días. Ni preguntas. Solo ese silencio afilado. Lo vi cerrar la puerta detrás de él. Y en ese instante, supe que yo estaba completamente sola. 3 días después, recibí un mensaje escueto de la madre de Óscar: Clara ha despertado. Me quedé inmóvil frente a la pantalla del móvil, sin saber si sentir alivio o pavor. La pesadilla no había terminado. Solo había cambiado de forma. Clara estaba viva, pero eso también significaba que tarde o temprano hablaría. ¿Recordaría algo? ¿Sabría que no era su copa? Sentí el estómago encogerse de nuevo. Ese mismo día, nos llamaron del hospital para informar que los análisis habían revelado la presencia de un potente sedante en su organismo. El médico que atendió a la familia mencionó que era una dosis peligrosa, pero no letal. Clara tuvo suerte. Aunque nadie podía explicar cómo la sustancia había llegado a su copa. Yo sí lo sabía. Y Óscar también. Pero seguía sin pronunciarse. Callado. Frío.
observador. Al llegar a casa, le pregunté directamente si había ido a verla. Contestó sin levantar la mirada del portátil: no tenía nada que hacer allí. Esa respuesta me golpeó como una bofetada. Me levanté de la mesa, ya sin fingir calma. Me encerré en el cuarto y empecé a llorar con rabia contenida. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Tan indiferente? Clara era su hermana, su sangre. Y aún así, no le importaba nada. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me di cuenta de algo aún más aterrador. Óscar no solo no mostraba culpa, mostraba molestia. Como si Clara se hubiera convertido en un obstáculo inesperado, una piedra en su camino. Me sentí atrapada. Ya no era solo miedo. Era una certeza helada. Ese hombre había intentado matarme, había fallado, y ahora caminaba libremente por mi casa, esperando el próximo movimiento. Pasaban los días y Clara seguía ingresada, sin recibir visitas mías ni de Óscar. Yo me levantaba cada mañana con un peso insoportable en el pecho. No sabía si confesar lo que había hecho con las copas. No era culpable, pero sí había cambiado el rumbo de los hechos. ¿Y si me acusaban de intento de asesinato? ¿Y si nadie me creía? Sentía que estaba al borde del abismo. Me debatía entre dos miedos, el de hablar y el de callar. Si decía la verdad, podía acabar en la cárcel. Si la ocultaba, vivía bajo la amenaza constante de que Clara recordara algo. Y Óscar, siempre acechante, no decía una sola palabra. Parecía esperar. Como si supiera que, tarde o temprano, yo me rompería. Esa presión silenciosa era peor que un grito. Me estaba enloqueciendo. Por las noches me despertaba con sobresaltos. Soñaba que me detenían frente a mi hijo, que lo perdía todo por haber actuado por instinto. Me sentaba en la cama, empapada en sudor, deseando que todo fuese solo una pesadilla. Pero la realidad era aún más cruel. El hombre con el que compartía la cama había intentado matarme. Y ahora, se paseaba por la casa como si nada hubiese pasado. Pensaba en mi hijo. En lo que sería crecer sin madre. En lo que significaría saber algún día que su padre había sido capaz de algo tan atroz. Pero también pensaba en Clara. Ella merecía saber la verdad. Merecía saber que estuvo a punto de morir por error. Y sin embargo, me callaba. Cada día que pasaba en silencio, una parte de mí se deshacía en culpa. Pero el miedo aún era más fuerte. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz sonaba débil, pero firme. Me pidió que fuera al hospital. Dudé durante unos segundos, pero accedí. Algo en su tono me hizo comprender que sabía más de lo que imaginábamos. Caminé hacia allí con el estómago encogido y las manos sudadas. No sabía si iba a enfrentar una acusación o una confesión. Cuando entré en la habitación, Clara estaba sentada, apoyada en las almohadas. Tenía la mirada más serena de lo que esperaba. Me indicó que cerrara la puerta. Lo hice en silencio. Me senté frente a ella, y durante unos segundos solo nos observamos. Luego habló: no era mi copa, ¿verdad? La pregunta cayó como una piedra. Me quedé sin aire. Apreté las manos sobre mis piernas. No tuve fuerzas para mentir. Asentí con los ojos vidriosos. Le conté todo, lo que vi, lo que hice, el miedo que sentí. Clara no me interrumpió. Solo respiraba despacio, asimilando cada palabra. Cuando terminé, bajé la cabeza. Me sentía pequeña. Sucia. Traidora. Esperaba insultos, reproches, odio. Pero ella alzó la mano y me la ofreció. Te creo, dijo.
y rompió a llorar. Clara confesó que Óscar la había chantajeado años atrás con un asunto familiar. Siempre le tuvo miedo. Lo conozco mejor que nadie, murmuró. Me contó cosas que me pusieron la piel de gallina, manipulaciones, amenazas, secretos enterrados. Nunca habló por vergüenza, por miedo a no ser creída. Tu instinto te salvó, me dijo entre lágrimas. Y quizás, también me salvaste a mí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero también algo sanó. Esa noche, al volver del hospital, no pude contenerme. Esperé a que Óscar se durmiera y entré sigilosamente en su despacho. Tenía la llave guardada en su abrigo, y la había tomado sin que se diera cuenta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que el sonido llenaba toda la casa. Encendí el ordenador. No tenía contraseña. Fue como si él nunca imaginara que alguien se atrevería a mirarlo de frente. Entre carpetas desordenadas encontré una llamada Inversiones 2. Dentro, correos con una tal Silvia. Su nombre me era familiar. Era una excompañera suya que había visto solo una vez. Los mensajes hablaban de cuentas, pagos, movimientos bancarios. Pero lo que me dejó helada fueron las frases: todo estará libre pronto. Tendrás la casa, el coche y la cuenta a tu nombre. Sentí que se me aflojaban las piernas. Seguí buscando. Había capturas de pantallas, mensajes eliminados, incluso reservas en hoteles que él nunca mencionó. Había comprado un billete a Argentina, solo de ida. También encontré un documento a nombre de Silvia con una autorización firmada por él para una transferencia automática mensual. Y lo peor, un borrador de testamento en el que mi nombre ya no figuraba. Él lo había planeado todo. No era improvisación. Era estrategia. Salí del despacho con el alma rota. Ya no eran sospechas. Ya no era miedo. Era certeza. Aquel hombre con el que dormí había organizado mi desaparición como si fuera un trámite. Y había fallado solo por azar. Subí a mi habitación, me encerré y me derrumbé en el suelo. Lloré como no lo hacía desde niña. Ya no podía mirar atrás. Estaba sola, sí. Pero esa noche decidí que no sería víctima. No, otra vez. A la mañana siguiente, antes de que Óscar despertara, volví a revisar los documentos. Buscaba más datos sobre Silvia. Encontré su dirección de correo completa, un número de móvil y una fotografía de ambos abrazados en una terraza junto al mar. Sentí un nudo en el estómago. No era una aventura cualquiera. Aquella mujer llevaba años en su vida, en la sombra, esperando su momento. Yo era solo el obstáculo que él debía eliminar. En otro archivo, vi recibos de transferencias mensuales desde una cuenta conjunta nuestra hacia una cuenta con el nombre de Silvia L. Martín. También había pasajes, reservas de hoteles en distintas ciudades, incluso una solicitud de hipoteca conjunta en trámite. Me ardía la piel. Él había empezado una nueva vida sin decírmelo, construida con mi dinero y mi ausencia planificada. Y lo más humillante, lo hacía con total naturalidad, como si fuera lo correcto. Busqué a Silvia en redes sociales. Su perfil estaba lleno de fotos en restaurantes caros, en spas, en playas paradisíacas. En una publicación reciente, escribió: contando los días para estar juntos sin barreras. El texto iba acompañado de una foto de unas copas de vino. Me temblaban las manos. Ese mensaje tenía fecha de 2 días antes de la cena del aniversario. Todo encajaba con una precisión escalofriante. Estaba a punto de romperme, pero no podía permitírmelo. Me duché sin sentir el agua. Me vestí como una autómata. Al ver a Óscar bajar por las escaleras, sonriendo como si nada, quise gritarle todo en la cara.
Pero no. Me tragué el veneno. Porque si algo había aprendido en esa casa, era que las verdades lanzadas a destiempo no salvaban, destruían. Y yo no pensaba destruirme más. Iba a ser más fría que él. Iba a ser peligrosa. Porque el dolor, ahora, se había convertido en fuego. Esa misma mañana, después de dejar a mi hijo en el colegio, fui directa al banco. Pedí cancelar todas las transferencias automáticas desde nuestras cuentas conjuntas. El empleado me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. También solicité que todas las notificaciones llegaran solo a mi correo. Era el primer paso. Tenía que proteger lo poco que aún me pertenecía. Si Oscar planeaba eliminarme, al menos no se lo pondría fácil. Después llamé a un abogado especializado en patrimonio y testamentos. No le conté toda la verdad, pero bastó con decir que necesitaba revisar mis derechos. Me explicó que si algo me pasaba, Oscar heredaría todo. Aquello me dio náuseas. ¿Cómo era posible que la ley protegiera a alguien así? Le pedí que redactara un testamento donde todo pasara directamente a mi hijo. Firmé con las manos temblando. Era como blindar mi última voluntad contra el infierno. Al salir, me senté en un banco del parque y observé a los niños correr. Sentí una tristeza tan profunda que me hizo doblarme sobre mí misma. No estaba preparada para todo esto. Pero no tenía elección. Ya no se trataba de amor ni de venganza. Se trataba de sobrevivir. Oscar había roto todo. Y yo ya no podía fingir que no lo sabía. A partir de ese momento, cada decisión debía ser estratégica. Volví a casa y comencé a grabar. Puse mi móvil en modo oculto cada vez que hablábamos. Guardé sus frases, sus gestos, incluso sus silencios. Cada noche, escribía un diario detallado de sus movimientos. Ya no era solo miedo. Era preparación. Si algo me ocurría, dejaría huellas. No iba a desaparecer sin que el mundo supiera la verdad. Estaba decidida. Él no iba a ganar. No esta vez. Era sábado por la tarde cuando decidí enfrentarlo. Tenía las pruebas impresas, los extractos del banco, las fotos con Silvia, los mensajes. Lo esperé en el salón, con las manos frías pero la mirada firme. Cuando entró, notó enseguida que algo no iba bien. Me preguntó qué pasaba, fingiendo preocupación. Le tendí los documentos sin una palabra. Los miró. No tardó ni 3 segundos en romper su expresión habitual. Se rió. Una risa seca, sin rastro de remordimiento. Así que por fin lo has descubierto, murmuró, como si habláramos de una infidelidad banal. Me dijo que era cuestión de tiempo. Que había intentado hacerlo lo más limpio posible. Que yo lo obligué a actuar. Cada palabra era un golpe. Me llamó estúpida, ingenua, débil. Se acercó, con los dientes apretados, y me susurró, nadie te va a creer. Ni lo intentes. Intenté responder, pero me empujó contra la pared. Me quedé sin aire. El móvil estaba en mi bolsillo, grabando. No lo sabía. Y mientras él escupía amenazas al oído, esa grabación se convertía en mi arma más poderosa. Dijo que si hablaba, me destruiría. Que él tenía contactos, recursos, abogados. Que Silvia lo ayudaría a hacerse con todo. Yo no contesté. Pero por dentro, ya no era la misma mujer. Cuando subió a ducharse, me quedé en el suelo, temblando. No por el golpe. Por la verdad. Ya no era paranoia. No eran suposiciones. Era un intento de asesinato fallido. Y ahora, amenazas físicas.
Toqué el móvil con las manos heladas. Estaba todo allí. Su voz. Su confesión. Su violencia. Lloré en silencio. Pero también sentí algo nuevo, rabia pura. Esa noche, por primera vez, empecé a pensar en justicia. Pasé toda la noche sin dormir, maquinando cada paso. Ya no bastaba con protegerme, tenía que exponerlo. Pensé en la única forma en que Óscar bajaría la guardia, el dinero. Cree que todo se compra. Así que creé un perfil falso en redes sociales, fingiendo ser una inversora interesada en uno de sus antiguos proyectos. Le escribí con otro nombre, usando un número desconocido. Y como imaginé, mordió el anzuelo sin dudarlo. Le propuse una cita en un hotel céntrico, donde supuestamente cerraríamos un acuerdo millonario. Pidió una reunión discreta. Yo fingí entusiasmo. Reservé la habitación a mi nombre, pero con otro apellido. Instalé una microcámara en el bolso. Tenía miedo, pero la adrenalina me empujaba. No estaba cometiendo un crimen. Estaba preparando una defensa. Porque en ese momento, lo que me impulsaba era la verdad. Óscar llegó puntual, con su traje caro y su sonrisa de siempre. Me costó mantener la compostura. Le ofrecí una copa de vino y empecé a hablar de cifras ficticias, de inversiones falsas. Él se mostró confiado, incluso arrogante. Me miró con superioridad, creyendo que tenía todo bajo control. Empezó a hablar de mí como si no estuviera presente. Me llamó carga. Obstáculo. Pronto estaré libre de esa mujer, soltó con desprecio. Cada palabra que salía de su boca quedaba registrada en la grabación. Había mencionado el intento, su relación con Silvia, su deseo de quedarse con todo. Me ardía la piel, pero no dejé que se notara. Cerré el trato falso con una sonrisa y me despedí con un apretón de manos. Al salir del hotel, rompí a llorar. No por tristeza. Por rabia. Por liberación. Ya lo tenía. Tenía lo que necesitaba para acabar con él. A la mañana siguiente, fui directa a comisaría con todos los archivos en una carpeta. Grabaciones, copias de correos, movimientos bancarios, imágenes de Óscar con Silvia, todo. Me atendió una inspectora joven que me miró con escepticismo al principio. Pero bastó con que escuchara 5 minutos del audio del hotel para que su expresión cambiara. Me ofrecieron protección, me preguntaron si me sentía en peligro. Respondí que sí. ¿Por qué lo estaba? Clara accedió a declarar. La convencí de que ya no podíamos callar. Ella contó lo que vivió, habló de los chantajes, del odio de Óscar, de la noche en la que bebió por error. Rompió en llanto frente al oficial, pero no se quebró. Su testimonio coincidía en tiempos y detalles con el mío. Era la primera vez que alguien me sostenía la mano en medio de aquella tormenta. No estaba sola. Y eso me dio fuerza. La policía citó a Silvia a declarar. Al principio negó todo. Dijo que no tenía nada que ver. Pero cuando le mostraron los extractos, los correos y parte del audio grabado, se desplomó. Se derrumbó por completo. No sabía que lo llevaría tan lejos, sollozó entre lágrimas. Admitió que Óscar le prometió deshacerse de mí de forma sutil. Que lo apoyó porque creyó que era solo una forma de acelerar el divorcio. No sabía que había intentado matarme. Con su confesión, el caso quedó cerrado. Las autoridades reunieron pruebas suficientes para emitir una orden de detención inmediata. Me avisaron para que no me acercara a él. No respondí llamadas, no abrí mensajes. Solo esperé. Sentada en mi cocina, temblando, mirando el reloj como si cada minuto pesara toneladas.
Y cuando por fin escuché la sirena en la calle y vi las luces reflejadas en la ventana, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Aquel mediodía, la puerta principal retumbó con 3 golpes secos. Me asomé por la ventana y los vi, 2 agentes uniformados, uno de paisano, y un coche policial esperando en doble fila. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desplomaría. Óscar, ajeno a todo, se preparaba un café en la cocina. Al oír los golpes, frunció el ceño. Abrió la puerta y, en cuestión de segundos, el mundo que él creía tener bajo control se derrumbó. Le leyeron sus derechos en voz alta mientras intentaba mantener la compostura. Preguntaba una y otra vez si aquello era una broma. Pero cuando el agente le mostró la orden judicial, su rostro se desfiguró. Me buscó con la mirada. Yo estaba al fondo del pasillo, con el móvil en la mano y el alma en llamas. No dije nada. No lloré. Solo lo observé mientras le colocaban las esposas. Ni una palabra. Solo justicia en silencio. Los vecinos se asomaron a las ventanas. Algunos grababan con sus móviles. Otros murmuraban. Pero yo no escuchaba nada. Solo veía como el hombre que casi me destruyó era escoltado por la policía como un criminal más. Óscar me gritó mientras lo metían en el coche, «Te vas a arrepentir». Pero su voz ya no me atravesaba. Era ruido lejano. Había vivido demasiado tiempo prisionera del miedo. Y ahora, era él quien se marchaba encerrado. Mi hijo volvió del colegio minutos después. Le dije que papá se había ido por trabajo, pero en mis ojos había una verdad que no supe disimular. Me abrazó sin preguntar nada. Y en ese gesto entendí que había hecho lo correcto. No solo por mí. También por él. Por enseñarle que una madre no se rinde. Que la verdad duele, pero también libera. Ese día, sentí por fin que el aire volvía a mis pulmones. El juicio comenzó 3 meses después de la detención. Me senté en la sala con las manos frías y los ojos clavados en la puerta por donde entraría. Cuando Óscar apareció, esposado, trajeado, con la misma arrogancia de siempre, sentí una punzada en el pecho. Se sentó sin mirarme, como si yo fuera una sombra más entre los asistentes. Pero el tribunal no era su casa. Allí no controlaba nada. Allí no podía manipular. La fiscalía presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Audios, vídeos, correos, extractos bancarios. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Silvia fue llamada al estrado. Lloró, tembló, pero habló. Admitió todo. Su complicidad, sus silencios, su miedo. Y aunque intentó justificar sus acciones, el daño ya estaba hecho. Clara también declaró, con voz temblorosa pero firme. Dijo que no quería venganza, solo verdad. Cuando llegó mi turno, me costó levantarme. Caminé hasta el estrado con el corazón en la garganta. Conté todo, desde el aniversario hasta la grabación del hotel. No oculté nada. No edulcoré nada. Dije que había sentido miedo, que había dudado de mi cordura, que me había roto en 1000 pedazos. Pero también dije que estaba allí por mi hijo. Por todas las mujeres que habían sido calladas, manipuladas, anuladas. Óscar intentó defenderse. Su abogado habló de estrés, de malentendidos, de un matrimonio deteriorado. Incluso insinuaron que yo exageraba por despecho. Pero el juez no compró su teatro. Cada palabra suya caía vacía. Ya no era el hombre encantador que engañaba con su voz. Era solo un hombre acorralado por sus propios actos. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no conocía, miedo. No a mí. A la verdad.
El tribunal tardó 3 semanas en emitir la sentencia. Cada día era un suplicio, como si viviera con el corazón suspendido entre la esperanza y el temor. Me despertaba sobresaltada en mitad de la noche, temiendo que todo se derrumbara. Pero cuando llegó la notificación oficial, supe que el final estaba cerca. El juicio había terminado. Y con él, una etapa de mi vida que me había consumido por dentro. Entramos en la sala sin palabras. Oscar, más demacrado, intentaba mantener la compostura. Pero sus manos delataban su nerviosismo. El juez leyó el veredicto con voz firme: culpable. Intento de homicidio agravado, fraude, amenazas y coacción. Condenado a 18 años de prisión sin posibilidad de reducción. El silencio en la sala era absoluto. Yo no lloré. Tampoco sonreí. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Al fin. Oscar se levantó de su silla como un animal enjaulado. Gritó que era inocente, que todo era una conspiración. Pero ya nadie le creía. Ni su propia sombra. Los agentes lo sujetaron y lo sacaron de la sala mientras él seguía insultando, escupiendo odio. Fue humillante, sí. Pero necesario. Porque en esa escena quedó expuesto el hombre que realmente era: cruel, manipulador, peligroso. Y por fin, derrotado. Cuando salí del juzgado, el sol me cegó unos segundos. Sentí el calor en la piel, como si el mundo me abrazara por primera vez en años. Clara me esperaba fuera. Nos abrazamos sin decir nada. Ya no éramos cuñadas. Éramos supervivientes. Y mientras la ciudad seguía su curso, comprendí que la justicia, aunque tarda, llega. Y que a veces, solo se necesita una copa no bebida, para cambiar el destino. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No más gritos, no más pasos pesados por el pasillo, no más tensión flotando en el aire. Pero en su lugar había otra presencia: el vacío. Me levantaba cada mañana sin saber a quién era. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que había sobrevivido. Tenía el rostro de alguien que lo había perdido todo, pero que aún seguía en pie. Guardé todas sus pertenencias en cajas sin abrirlas. Las dejé en el trastero, como si enterrarlas me ayudara a respirar. Quité sus fotos de las estanterías, vendí su coche, cambié las sábanas. No porque lo odiara, sino porque no podía permitir que su sombra siguiera viviendo conmigo. Cada rincón de la casa tenía su eco. Su olor, su energía. Y yo necesitaba espacio para reconstruirme. Dormía con la luz encendida. No por miedo a que volviera, sino por miedo a mí misma. A mis recuerdos. A mis decisiones. Soñaba con la noche de la cena, con la copa, con Clara cayendo al suelo. Me despertaba empapada en sudor, temblando. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. La justicia no borra el trauma. Solo lo reconoce. Poco a poco, empecé a mover los muebles. Pinté las paredes de otro color. Cambié las cortinas, las lámparas, hasta los cubiertos. Era un intento desesperado de renacer. Cada gesto era un «esto es mío», una afirmación de que esa casa ya no le pertenecía. Ni él. Ni su historia. Ni su veneno. El vacío seguía allí, sí, pero ya no me tragaba. Ahora yo lo enfrentaba. Y eso, por pequeño que fuera, era un comienzo. Esperaba que, tras la sentencia, su familia me llamara. Que alguien me preguntara cómo estaba, que me ofreciera una disculpa, aunque fuera tímida. Pero no llegó ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Era como si yo hubiera desaparecido junto con Oscar.
como si contar la verdad me hubiera convertido en enemiga. Y eso dolía más que cualquier silencio anterior. Su madre, que antes me abrazaba en cada reunión familiar, dejó de responderme. Su padre, que reía con mi hijo en la sobremesa, ni siquiera preguntó por él. Me culparon de haber destruido la imagen de su hijo, como si todo fuese una invención mía. Ni una sola palabra sobre las pruebas, sobre Clara, sobre Silvia. Solo reproches, cuchillos envueltos en indiferencia. Me expulsaron sin necesidad de hacerlo explícito. Clara fue la única que rompió con ellos. Se mudó de ciudad. Cambió de número. Me escribió una carta donde decía que no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Que si la familia prefería la mentira a la verdad, entonces no era su lugar. Yo lloré al leerla. Porque entendía su dolor. Porque el mío era igual. La familia no siempre es sangre. A veces, es quien te cree cuando todos te señalan. Mi hijo preguntaba por sus abuelos. No sabía qué decirle. Solo le decía que a veces las personas no están preparadas para la verdad. Que nosotros teníamos que seguir adelante, aunque nos doliera. Le prometí que algún día todo tendría sentido. Y cada vez que lo veía jugar en silencio, comprendía que la herida más profunda no era la traición de Óscar, sino la de quienes eligieron no ver. Pasaron los meses. Lentamente, el ruido del pasado empezó a apagarse. No desaparecía, pero ya no gritaba dentro de mí. Decidí empezar terapia. Al principio, me costaba hablar. Me sentía débil por necesitar ayuda. Pero comprendí que pedir ayuda no es rendirse, es un acto de coraje. Era hora de reconstruirme desde dentro, sin máscaras. Volví al trabajo. Poco a poco, retomé proyectos que había abandonado por miedo, por culpa, por vergüenza. Me sentía torpe al principio, como si aprendiera a caminar otra vez. Pero cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria. Recuperé la confianza en mis decisiones. Aprendí a mirarme sin juicio. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí digna. En casa, empecé a reír de nuevo. No a carcajadas, pero con verdad. Decoré el salón con flores frescas, colgué cuadros que siempre quise pero que a Óscar no le gustaban. Cambié los platos, las tazas, hasta el timbre de la puerta. No por capricho, sino para recuperar cada espacio que me había sido arrebatado en silencio. Aquella casa empezaba a parecer mía, realmente mía. Mi hijo también florecía. Dormía tranquilo, reía con facilidad, me abrazaba más a menudo. Yo lo observaba en silencio, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de alivio. Le había devuelto una madre viva, presente, fuerte. Y a mí misma me había devuelto el alma. Porque cuando todo se rompe, solo queda una opción, recoger los pedazos, y aprender a brillar con las grietas. Una mañana cualquiera, mientras organizaba el correo, encontré un sobre sin remitente. Reconocí su letra al instante. Me temblaron las manos. Era de Óscar. Dudé en abrirla. Parte de mí quería tirarla a la basura sin leer una sola palabra. Pero la otra parte necesitaba saber qué decía. Abrí el sobre con el corazón en la garganta. La carta comenzaba con una frase que me revolvió el estómago: sigo pensando que esto no debía acabar así. Decía que me culpaba por haberlo entregado. Que lo había traicionado, que lo humillé. Intentaba manipularme una vez más, como si yo fuera responsable de sus actos. Hablaba de una segunda oportunidad. De perdón. De volver a empezar cuando saliera. Me quedé helada. Aquel hombre no había entendido nada. Seguía creyendo que yo era su posesión.
que bastaban unas palabras escritas desde una celda para borrar todo el daño. No había ni una disculpa real, ni un reconocimiento del dolor causado. Solo ego, orgullo, y esa arrogancia venenosa que siempre lo había definido. Rompí la carta en pedazos lentos. La eché a la chimenea y observé cómo ardía sin pestañear. No era solo papel. Era el final simbólico de un ciclo. No necesitaba más palabras suyas. Ni explicaciones. Ni justificaciones. Él ya no tenía espacio en mi vida. No en mi casa. No en mi mente. No en mi alma. La carta se convirtió en cenizas, igual que todo lo que algún día creí que teníamos. Pasó casi un año desde el juicio. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían igual. Habían aprendido a convivir con mi piel, como recordatorios de todo lo que había soportado. Un día, durante una charla en el grupo de apoyo, lo conocí. Se llamaba Javier. Su presencia no era ruidosa, ni invasiva. Era un silencio que no incomodaba. Una calma que contrastaba con todo lo que yo había vivido. Javier era viudo. Había perdido a su esposa en un accidente y hablaba poco de eso. Pero cuando lo hacía, no buscaba lástima, solo comprensión. Conectamos desde la verdad, no desde la necesidad. Nos sentábamos juntos después de las reuniones, compartíamos café y silencios cómodos. Sin prisa. Sin expectativas. Solo dos personas rotas intentando recordar cómo se respiraba sin dolor. No fue amor a primera vista. Fue algo más profundo, confianza. Me miraba sin juicio, como si pudiera ver mi historia sin miedo. Con él aprendí que no todos los hombres callan verdades ni construyen trampas. Javier no llenaba mis vacíos. Me enseñaba a no temerlos. Cada conversación era una brisa suave después de una tormenta brutal. Y en ese espacio nuevo, empecé a reconstruirme de verdad. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, mi hijo le tomó la mano sin que yo se lo pidiera. Lo miré y entendí que no necesitaba más señales. Estábamos sanando. No era un cuento de hadas. No era un final feliz de película. Era real. Imperfecto. Pero lleno de vida. Y por primera vez en años, al llegar a casa, me sentí en paz. No como antes, sino mejor. Una mañana de primavera, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me quedé sin aliento. Era Clara. Había cambiado, el cabello más corto, el rostro más sereno, los ojos más vivos. Nos quedamos frente a frente durante unos segundos eternos. No necesitábamos palabras. Nos abrazamos con fuerza, como si quisiéramos reparar todo lo roto. Entró en casa y se sentó en el sofá como si nunca se hubiera ido. Me contó que había empezado de cero en otra ciudad. Había retomado su carrera, hecho nuevas amistades, empezado terapia. Durante mucho tiempo pensé que había perdido la familia, pero ahora sé que la encontré donde menos esperaba, dijo con voz temblorosa. Yo asentí, sintiendo cómo la emoción se acumulaba en mi pecho. Era una hermana que no elegí, pero que la vida me devolvía. Hablamos durante horas. Reímos. Lloramos. Recordamos cada momento vivido como si estuviéramos viendo una película antigua. Me confesó que muchas noches pensó que no sobreviviría, pero que recordarme fuerte la ayudó a seguir. Tu instinto nos salvó a las dos, me dijo mirándome a los ojos. Y por primera vez, sentí que no todo había sido en vano. Que el dolor tenía sentido si traía de vuelta algo tan valioso. Antes de irse, me dejó una pulsera tejida a mano. Para que nunca olvides lo que superaste, dijo al abrocharla en mi muñeca.
Nos abrazamos otra vez, esta vez en silencio. Al cerrar la puerta detrás de ella, me senté con el corazón lleno. Clara no solo había vuelto a casa. Había vuelto a mí. A la única parte de su familia que eligió conservar. Y en ese gesto, sanamos juntas una herida que el tiempo no había podido cerrar. Llegó el aniversario de boda, pero esta vez no hubo lágrimas ni recuerdos sombríos. No celebraba el amor que se rompió, sino la vida que reconstruí. Preparé una cena sencilla, con velas suaves, música tranquila y una mesa decorada por mi hijo. Javier estaba allí, con una sonrisa discreta, sin intentar llenar vacíos, solo acompañando. Y Clara también, que llegó con una botella de vino y una mirada cómplice. Éramos 3 historias rotas que habían aprendido a coserse juntas. Levanté la copa. Esta vez no temblaba mi mano. Brindé por la verdad, por la fuerza que no sabía que tenía, por las segundas oportunidades. Cada sorbo era una victoria silenciosa. Miré a mi alrededor y sentí que la oscuridad había quedado lejos. No del todo borrada, pero sí derrotada. A veces no hace falta olvidar el pasado, basta con aprender a vivir por encima de él. Mi hijo alzó su vaso de zumo y dijo, por mamá, que siempre cuida de todos. Aquella frase me atravesó el alma. No necesitaba más. No premios, no reconocimientos, no aplausos. Solo eso, saber que él se sentía seguro, amado, protegido. Que no recordaría el miedo, sino el refugio. Y eso, para mí, era la mayor victoria. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando que la brisa llenara la casa. Ya no me asustaban los sonidos del silencio. Ya no vigilaba las sombras. Me dormí abrazada a la paz. La copa que antes estuvo a punto de matarme ahora era símbolo de vida. Porque a veces, basta con cambiar lo que contiene, para transformar todo lo demás. Meses después, una compañera nueva empezó a trabajar en mi oficina. Se llamaba Elena. Era reservada, eficiente, pero había algo en su mirada que reconocí de inmediato, miedo. Un día, al quedarnos solas en la cocina, se le cayeron las manos al temblar con el móvil. Me acerqué en silencio y le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que estaba bien, pero su voz no lo estaba. Poco a poco, fuimos hablando más. Me confesó que su pareja la controlaba, que le revisaba el teléfono, que la hacía sentir culpable por respirar. Que últimamente le servía copas en casa, para que se relajara, aunque nunca recordaba bien lo que pasaba después. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La historia era distinta, pero el patrón era el mismo. El mismo veneno, el mismo silencio, el mismo miedo disfrazado de amor. La miré a los ojos y le dije, sin rodeos, si algo te parece raro, probablemente lo sea. Se quedó callada. Luego me preguntó por qué hablaba con tanta seguridad. Y entonces, por primera vez, conté parte de mi historia. No todo. Solo lo justo. Lo suficiente para que supiera que entendía. Que no estaba loca. Que no estaba sola. Y vi algo en su rostro que reconocí, el inicio del despertar. Una semana después, Elena dejó a su pareja y se mudó. Me abrazó en la puerta de la oficina y me susurró, gracias por hablar. Me estremecí. Porque entendí que cada palabra que había callado en mi historia, ahora salvaba otra. A veces, la historia se repite. Pero si somos valientes, también podemos romperla. Y en ese momento supe que no solo había sobrevivido, me había convertido en refugio. Una noche de otoño, después de acostar a mi hijo, me senté en la sala con una manta sobre los hombros. El silencio era amable, no pesaba como antes. Observé las luces tenues, el marco con una foto de nosotros 3,
el aroma suave de las velas encendidas. Y sin aviso, sin razón aparente, comencé a llorar. No eran sollozos violentos. Eran lágrimas silenciosas, largas, necesarias. Como una lluvia que arrastra el polvo acumulado. Lloré todo lo que no había llorado en el juicio. Lloré la traición, el miedo, las noches sin dormir, el esfuerzo de mantenerme entera por dentro cuando por fuera sonreía. Lloré por lo que fui y por lo que dejé de ser. Por todo lo que soporté en nombre del amor. Y por la niña que fui, que soñaba con cuentos que nunca llegaron. Aquella noche, por fin, lloré por mí. No por él. No por nadie más. Cuando las lágrimas se secaron, me levanté, me miré al espejo y me sentí distinta. No rota. No vacía. Distinta. Más fuerte. Más consciente. No tenía todas las respuestas. Pero ya no las necesitaba. Porque en ese momento entendí que esa había sido la última lágrima. No la última del dolor, sino la última de la culpa. La última que me unía a un pasado que ya no me definía. Apagué las luces, cerré la puerta del salón y subí las escaleras en silencio. Mi hijo dormía profundamente, respirando en paz. Le acaricié el cabello y susurré un gracias al universo. No por lo vivido, sino por haberme permitido sobrevivirlo. Me acosté y por primera vez en años, no tuve pesadillas. Porque esa última lágrima no fue una caída, fue un renacimiento. A veces me siento en la terraza con una copa en la mano. No siempre la lleno. A veces solo la sostengo, recordando aquella noche en que todo cambió. No por lo que bebí, sino por lo que decidí no beber. Esa copa, aparentemente inocente, era una trampa silenciosa. Un símbolo de traición. Pero también se convirtió en el punto de partida de mi libertad. Si la hubiera bebido, tal vez hoy no estaría aquí. No habría visto crecer a mi hijo, no habría conocido a Javier, no habría aprendido a caminar sobre mis propias heridas. Fue un acto casi instintivo, una reacción de segundos. Pero a veces, los segundos escriben destinos enteros. Y el mío se salvó en ese gesto pequeño, invisible para todos, pero inmenso para mí. No fue suerte. Fue intuición. Fue coraje. Esa copa no solo me salvó la vida. Me devolvió la posibilidad de empezar de nuevo. De romper cadenas que no sabía que llevaba. Me enseñó que hay decisiones que, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de cambiarlo todo. Ahora la miro como se mira a un enemigo derrotado. Con respeto, sí. Pero también con la certeza de que no pudo conmigo. ¿Por qué sobreviví? Porque elegí vivir. Hoy no brindo por lo que perdí. Brindo por lo que construí después del derrumbe. Por cada paso dado con miedo, por cada verdad dicha con voz temblorosa, por cada noche en que el insomnio me abrazó, y aún así, seguí. La copa que no bebí no solo me mantuvo viva. Me enseñó a ser valiente. A alzar la cabeza. A no volver a callar nunca más. Y por eso, aunque no la beba, la honro. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.